Yo me llamo Christa Jentsch, soy de origen alemana y casada aquí en España. Vivo ya desde el año 70 aquí, toda una eternidad. Bueno, yo soy Rodrigo Araneda, nací en Chile y llevo 25 años aquí, soy presidente de ACATI, la Asociación de Migrantes y Refugiados LGBTI. Estaba viviendo 10 años en Suiza porque quería conocer otro mundo. Y era muy joven, tenía 18 años y quería estudiar otros idiomas, pero conocí un español y cambié al español y a los 10 años hemos venido a Cataluña, a Barcelona. Yo por mi parte, en principio tuve una dificultad grave a nivel de persecución por mi orientación sexual en mi trabajo y en mi ámbito próximo y decidí venir a Europa para limpiarme la cabeza. Dije, voy a darme un tiempo para limpiarme la cabeza y pensar qué hacer. Tenía opción de denunciar la situación, pero la justicia en Chile es muy lenta. Entonces, cuando ya estaba aquí, dije yo, ¿a qué voy a volver? ¿Qué es lo que voy a hacer allí que no puedo hacer aquí? Y decidí quedarme. No sabía dónde, no sabía qué. Así que fue un poco una aventura. Mi marido me explicaba mucho sobre España. Aún eran tiempos difíciles en tiempo de Franco al principio y esto me causó un poco problema. Pero bueno, el día que se murió fue fiesta mayor. Hoy en el día puedo decirlo, en aquella época era un poco complicado. Desde entonces estoy bien aquí. Al principio me ha costado mucho estar aquí. Añoraba Suiza, más que Alemania. Todo eran zonas verdes y aquí solo era cemento. Y hasta que un día me dije, a ver, estás amagando a tu familia si no estás feliz. Cambia el chip, empieza nueva vida desde cero. Y funcionó. Y ahora estoy feliz aquí. Quería, pues eso, abrirme hacia el mundo. Quería conocer otras culturas, otras personas, hacer yo mi vida sin que nadie me guíe, que buscar yo los caminos. Y claro, yo me he ido con 18 años, que era menor de edad. Pero ya tenía trabajo. Que sí, por eso mis padres me dejaban ir, porque ya me había buscado yo trabajo. Y el primer dinero que gané se lo mandé a mis padres para que me vengan a ver y que vean cómo vivo, de agradecimiento que me han dejado ir a los 18 años. Y allí pues vivía muy bien, pero el carácter suizo aún es más seco y más cerrado que el alemán. Pero bueno, como en el trabajo se hablaba alemán, pues yo me integré allí muy rápido, así que no tuvo problemas allí, de ninguna clase. Y luego pues venía el amor, allí ya simplemente tenía que cambiar el chip, digo, empieza una nueva vida. Y así de fácil. Me fue muy fácil todo después. Y me siento a gusto aquí. Muy acogida bien con la gente. Cuando uno migra, sobre todo si es LGBT, como mucho viaja con la pareja o con amigos, pero normalmente viaja solo. Y eso hace que tampoco tenga dónde llegar. No es como cuando tú eres un exiliado político que hay gente que ya ha venido antes, o otra gente que te puede ayudar, o sea, por lo tanto no había gente a quien recurrir. Y lo primero que intenté hacer es buscar asociaciones, pero como no tenía claro si me iba a quedar, ofrecía mi ayuda a organizaciones que habían en ese momento, y a partir de eso fue lo que fui entablando amistad
entablando relaciones y a partir de ello empecé a tener mayor idea de qué es lo que iba a hacer. La gente asume que nosotros tenemos sueños de Europa como una tierra prometida. Mi sueño no era Europa, mi sueño no era destino España, no. Yo venía a recorrer y a limpiarme la cabeza de lo que había vivido allí. Es cierto que en el camino encontré lugares que eran, y Barcelona era el lugar que menos iba a visitar. Terminé accidentalmente en Barcelona y hoy por hoy puedo decir que es mi ciudad, pero en ese momento toda la gente snob que conocía decía que visitara Barcelona, por lo tanto no era una ciudad que yo quería visitar. Me ha costado al principio, me ha costado porque claro, vienes aquí, eres joven, no tienes amigos, las has dejado en otro sitio y empezar de nuevo pues cuesta un poco, pero no. Por mujer no he tenido problemas. Con la familia he tenido siempre trato continuamente porque nos hablábamos cada semana por teléfono, que sí que allí no he tenido problema. Y aquí la acogida con mis suegros y cuñados y todo así, muy bien. Los problemas eran más psicológicas mías, digamos, las que tenía antes, pero hasta que dije basta y me integré. Con la familia, contacto constante. Sí que es cierto que al principio el teléfono era muy caro. Eso hacía que pudieras llamar muy poco, que tuvieras que buscar sistemas muy raros para poder llamar. Con el tiempo fue avanzando esto hasta que hoy por hoy casi es, entre comillas, gratuito poder llamar. Por lo tanto, eso es un logro muy interesante para la conexión con las familias, con los amigos o con quien sea, que cuando te sientes solo sobre todo. Eso sí que creo que es uno de los elementos más duros de la migración, porque abandonas, como decía la compañera, todo, y en ese todo tienes una historia, pero una historia conjunta con tu comunidad. Y cuando llegas a otro sitio no tienes esa comunidad, tienes solo algunas personas que conocen y que te dan una parte de ese nuevo lugar, te van entablando comunicación con otros, pero no necesariamente es la comunidad. Yo llamaba cada semana a mis padres, pero ya apuntando ya las cosas que tenías que preguntar porque era muy caro. Entonces, hoy en el día llamo cada semana media hora por WhatsApp con videoconferencia y veo mis padres ya no, pero veo a mis hermanos y hablo con ellos. El primer año fue duro en este aspecto porque añorabas y no bebías. Hasta que me he dicho, Frau, se acabó, empiezas nueva vida. Y entonces pues ya de repente vi las cosas de otra manera, con otros ojos. Podía ver las cosas bonitas que había aquí, pero antes no las veía. Hay unas diferencias culturales que hacen que la sensación de soledad se acrezca. Para nosotros en Latinoamérica la proximidad física es más importante muchas veces que el hablar, y aquí la gente es muy fría en términos de esa proximidad física. En cambio, también, por ejemplo, el tema de invitar a la gente a mi casa o a su casa, aquí eso no es una costumbre y muchas veces pasará mucho tiempo antes de que alguien te invite a su casa y por supuesto que te invite a comer o algo, eso ya es otra idea. Entonces era como un código muy diferente, aun cuando hablábamos el mismo idioma, entre comillas, los códigos, las formas de funcionamiento eran muy diferentes. Los alemanes son más fríos aún, sí, claro. pero mucho más fríos, sí. Porque yo aquí he notado mucho más cariño. Aunque para mí mi cariño era Alemania, la familia de allí, sí. Pero yo tengo que decir, aquí me han recogido muy bien, muy bien. Realmente no puedo decir otra cosa. Parece un cliché, sí.
Pero quizá aquí la gente cuando te da su amistad, incluso la entrada a su casa, es porque lo da de verdad. No es porque te toca hacerlo, sino es realmente algo verdadero, digamos. Yo antes estuve en Madrid, en Bilbao, estuve en Andorra y en diferentes lugares me fui quedando un tiempo y veía el carácter diferente. Por ejemplo, a mí me encantó la gente tan acogedora que había en Bilbao, que siempre piensas que el norte podía ser más frío o lo que fuera, pero no, eran súper acogedores. Incluso la experiencia muy interesante, yo llego y necesitaba ir a un sitio y una señora me dice, yo le acompaño hasta el sitio. Me noto integrada total. Es que ya hoy en el día ya no volvería ni a Alemania ni a Suiza, porque el carácter de aquí me gusta mucho más, el clima fantástico. Entonces, el idioma domino bien ahora que es guía. No es como al principio que no hablabas bien. El único problema que tengo es con el catalán, pero bueno, entiendo. No lo hablo, pero lo entiendo. Sí, yo en mi caso creo que he logrado muchísimas cosas que hacen que creo que Barcelona ha cambiado conmigo y yo he cambiado con Barcelona. Por lo tanto, creo que hoy por hoy no podría pensar en que otra ciudad fuera mi ciudad. Además ya he pasado la mitad de mi vida, entonces eso hace que me plantee qué es lo que voy a dejar. Y entre ellas, las cosas que he hecho, una de ellas es la misma asociación, que beneficia a muchísima gente que está escapando de sus países por estas persecuciones por su orientación sexual o identidad de género. Aquí hay personas que asumen unas posturas que en principio parecen no ser prejuiciosas, pero sí que lo son. Y entonces son un poco más diplomáticos haciendo estas diferencias. Por ejemplo, cuando te preguntan de dónde eres, no te están preguntando de dónde eres en la ciudad. Generalmente lo preguntan en momentos en los que hay una discusión diferente. Si te lo hicieran en otro momento, no haría esa marca sobre el origen. Y el otro tema tiene que ver con la orientación sexual y generalmente me he sentido más incómodo quizás cuando me encuentro con otras personas LGBT conservadoras que con personas que sé que van a funcionar de una cierta forma. Hay momentos en los cuales hay discusiones de profundidad, en los cuales para darte un menor estatus en la discusión te suelen preguntar ¿de dónde eres? En un momento en el que no toca preguntar ¿de dónde eres? Y eso hace un marcaje, pues como decirte, este no es tu lugar. Y me ha pasado en momentos con políticos, me ha pasado en momentos con personas de un calibre importante a nivel intelectual, pero siempre he sabido salir bien de ello porque, bueno, conozco bastante bien de aquí y de allí como para poder responderlo, pero sí que se nota claramente que hay este punto de lo nuestro es lo nuestro y lo tuyo es lo tuyo. E incluso en el catalán hay una palabra que se utiliza para hablar de migrantes que es los nouvinguts. Pero ¿hasta cuándo son nouvinguts? Ese es un punto importante en el lenguaje, y el lenguaje construye realidades. Tiene muy mala prensa al señor que voy a ¿cómo se llama?, citar, pero dijo una cosa que es muy real. El señor Pujol dijo en algún momento: catalán es quien vive o trabaja en Cataluña. Y lo dijo de una forma como muy clara, y creo que es súper cierto. Hoy por hoy en la ciudad de Barcelona más del 20% de las personas han nacido fuera, inclusive más del 50% de las personas que viven en Barcelona han nacido fuera de Barcelona, no son Barcelona.
Yo ya no me siento alemana. Yo soy española, catalana. A mí las patrias me han costado muchas cosas y una de las cosas que odio de Latinoamérica son las patrias, porque nos hacen jugar nacionalismos extraños y pelearnos entre nosotros. Pero hay una cosa muy interesante que es, yo me siento de Barcelona, pero no me siento español, aun cuando viva en España y tenga nacionalidad española. Y me cuesta la entelequia catalana, porque todavía no entiendo qué es ser catalán del todo. Y eso que estoy inscrito en el registro aquí y no en el Central de Madrid. Hay cosas que tienen que ver con esto que creo que pasan por cómo te identificas con estos espacios no simbólicos, sino reales. Para mí tiene más realidad la ciudad de Barcelona, o la Barcelona metropolitana en sí, que la entelequia de un país, de una nación, etc. Más que español, soy ciudadana del mundo. Ajá. Porque para mí todo el mundo, todas las personas son buenas, iguales, hay malas y buenas en todos los sitios. Totalmente. Es igual de donde sean. Cuando oigo los problemas de los inmigrantes hoy en el día, me da mucha pena, muchísima pena. Ahora mismo hemos estado de vacaciones y hemos hablado con una chica que venía de Nicaragua. Los problemas que tiene, es una chica joven de 23 años y los problemas sola en el mundo, ¿cómo puede afrontarlo? Es que nosotros la hemos acompañado todo el rato que estuvimos de vacaciones y hablando y escribiendo a Laura, porque me da mucha pena cómo viven solos, sin ninguna ayuda, que la sociedad no las quiere integrar, no encuentran trabajo porque no están inscritas, están ilegal. Y a mí me causa mucho tristeza, porque claro, yo he venido aquí al casarme con un español, era española automáticamente. Entonces ya no eres ilegal, encontré trabajo enseguida, así que es diferente, es muy diferente. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo estuve casi 5 años de forma irregular. Eso significaba buscar trabajo en lo que fuera. O sea, yo venía de ser director de un centro de salud a trabajar desde florista a encuestas de puerta en puerta y en el último tiempo cuidar ancianos, que fue lo último que hice en el ámbito de lo no regular. Creo que todo eso, al principio sobre todo, fue lo que me hizo hacer la entidad. Dije, yo no quiero que nadie sufra lo mismo que yo he sufrido, quiero que la gente aprenda a hacer las cosas de otra forma y que no sufra, Cuando uno está en esa situación, la gente abusa de uno, que la gente también entienda por qué uno se mueve, porque no se mueve por gusto muchas veces, se mueve por muchas razones. Y por otro lado, que claramente tienes que construir una vida en un sitio en el que no conoces. Y conocer implica conocer la policía, conocer todos los aspectos. Y al principio no sabes a quién preguntarle, con quién conversar sobre esos temas. Inclusive cuando no tienes dónde comer, y siendo que hay espacios donde comer. O sea, si no conoces los recursos, sufren mucho. Primero, que entiendan que el migrar es un derecho. Cualquier cosa, es un derecho. Y el asilo es un derecho humano además. O sea, si tú has sufrido en tu país y tu país no te protege, tienes un derecho humano de pedir en otro país amparo. No es que vengas a ser un peso para los demás.
Es un derecho, tanto tienen los españoles cuando se fueron a Latinoamérica cuando fue la guerra. Muchas de mi familia fueron a Latinoamérica a protegerse de Franco y de sus secuaces, y la gente tiene muy poca memoria. Y ahora pesamos los migrantes. Pesamos los migrantes porque hay gente que le interesa poner en competencia a los vulnerables. Y los vulnerables no tienen culpa de ser vulnerables. Que se informen bien para buscar ayudas, porque es lo que más necesitan, alguien que les guíe bien, por dónde empezar para legalizarse, porque esto es horrible esto. Las cosas que me han explicado algunos es que te ponen los pelos de punta. Los problemas que tienen por todos lados, lo que él explica, que tienen que abusan, la gente abusa de ellos muchas veces. Y claro, no saben dónde buscar ayuda. Es complicado. Y yo no soy nadie para decir qué tienen que hacer, porque es que no lo sé. Siempre que me preguntan si te has equivocado, si harías las cosas de otra forma, siempre digo lo siguiente: lo que soy hoy se lo debo a todos mis errores y decisiones del pasado. Por lo tanto, no voy a cambiar ninguna de las que he tenido. Así que eso por un lado, porque a lo mejor si decido otra cosa terminaría en otro sitio peor. Pero sí que creo que hay una cosa que es importante entender, que la migración es constante en muchos sentidos, porque tú migras por cambiarte de lugar, pero migras también cuando tus ideas se abren a otras personas. Por ejemplo, el conocer a otra gente de otras realidades hace que tu cabeza migre, cambie, sea diferente, y la ignorancia hace mucho daño. Por lo tanto, el conocer a otra gente hace que seamos menos ignorantes y seamos también más acogedores. Vi las cosas, porque antes no las veía. Antes veía todo gris. Y hasta que dije, no, empieza de nuevo, entonces vi todas otras cosas bonitas que no eran las que conocía antes por bonito. Pero el afecto de las personas, cuando iba al colegio, llevaba a las niñas al colegio, con las profesoras hablando, todo de repente lo vi mejor, más humano, más diferente. Porque antes era yo que me encerraba. No quería salir a la calle, y cogí una depresión y entonces, claro, hasta que no cambies, porque eres tú quien tiene que cambiar, no es la sociedad que tienes que cambiar tú. Entonces cambia todo también.